Mi nombre es Keila Soteldo desde Venezuela. Pertenezco al grupo de expertos en educación virtual, en este punto, en el tema número 7, en la parte de la defensa, y del grupo de Pixes. El tema que quiero comentarle, que quiero hablar con ustedes, es sobre la capacitación, pero de un taller de auditores de sistemas de gestión en auditorías remotas utilizando el aula virtual. Para ello, nosotros, este tipo de entrenamiento generalmente se hacen en sitio con los auditores de manera de poder explicar ciertas habilidades y conocimientos que deben de tener para que estas personas, cuando vayan a las diferentes empresas, tanto auditores internos como auditores externos, puedan tener esa habilidad y ese conocimiento de a través de una normativa que tenemos, que puede ser la norma ISO 9001, 14001, 45001, se puede hacer a través de ciertas entrevistas y podemos determinar si la organización está cumpliendo o no con los requisitos de la norma. Entonces, para nosotros poder diagramar esta capacitación, me sirvió mi curso de 7 meses a través del aula con ustedes, en el aula de expertos en la parte informática, en la cual a medida que se fue desarrollando el curso, yo fui desarrollando mi aula virtual, que en este caso la estoy configurando en el Moodle. O sea, tengo un aula virtual de Moodle, ¿ok? Y tengo también un reto que era cómo hacer esa capacitación de virtual, de presencial al área virtual. Para ello, lo primero que empecé a configurar es esta parte de que yo el aula virtual la tenía que hacer de una manera vistosa, bonita, con mi toque personal para que estos estudiantes o socios de aprendizaje la vieran y se interesaran y que sería una buena tarjeta de presentación cuando ellos entraran al aula virtual. Luego empecé a trabajar bajo la metodología PASIE, ¿ok? En este caso, se trabajó con el bloque cero, en el cual ahí hablamos sobre la información que deberíamos de tener, cómo lo íbamos a hacer, quién era el tutor, cómo lo íbamos a trabajar, la información que se estaba manejando, y utilizamos algunos recursos que me daba el Moodle. O sea, entonces empecé a conformar con los recursos para poderlo manejar. En este bloque cero, entonces trabajamos la información, cómo era la comunicación que íbamos a tener y la interacción, dejándole muy claro de que este era un taller que íbamos a utilizar tecnología de información de la comunicación, en la cual ellos tenían que buscar información, chequear, trabajar, ¿ok? Y que el caso mío como facilitadora, íbamos a darle ciertos lineamientos, pero que ellos tenían que investigar y tenían que buscar la información. Pero recordemos que estamos bajo un entorno de una norma que nos dice unos debe y que teníamos que entenderlo. Y que en el caso de que no entendieran el concepto o el capítulo o el artículo o el apartado de la norma, ahí entendíamos entonces que trabajar en función de foros para poder irlo interactuando. Y que en ese bloque cero se hizo mucho énfasis en que el curso en el aula virtual iba a ser muy interactivo, de manera de que pudiesen interconectarse. Y estamos hablando que estamos 25 socios de aprendizaje de diferentes sitios de Latinoamérica, o sea que teníamos y de México y de Norteamérica. Teníamos gente de México, de Nicaragua, de Panamá, de Bolivia, de Venezuela, de Perú. O sea, teníamos diferentes culturas. Entonces, ese punto también era importante porque ellos también tenían que presentarse, nosotros teníamos que conocerlo y teníamos que ver en ese bloque de hacer la interrelación y trabajar sobre el conocimiento que deberían de trabajar porque íbamos a tener 8 semanas trabajando en el aula virtual.
Entonces, una vez que ya tenía conformado lo que era el bloque cero, vamos entonces con el bloque académico. En ese bloque académico tenía yo que pensar cómo yo hacía para trabajar con estos recursos, ¿ok? Que me da el Moodle, pero que de una manera sencilla y fácil estos 25 socios de aprendizaje pudiesen trabajar. Entonces, previamente, a través de ese bloque cero, de la interrelación que yo tuve para poderlos conocer, ya yo detecté cuáles eran esos socios de aprendizaje que tenían esa habilidad para la parte de la tecnología y quienes no la tenían. Por lo tanto, yo tenía que empezar a armar grupos de trabajo de manera que una persona que tenga unas habilidades en la tecnología o identificaba que era un milenio, podríamos entonces colocarlo con 2 o 3 personas que pudiesen estar en cierto tipo de, o sea, personas de segunda, tercera edad, de manera de que los pudiesen apoyar, porque nuestro curso, como siempre nos han enseñado ustedes, tiene que ser que los estudiantes busquen la información y yo estaría en este caso para ciertas aclaratorias para hacerlo de esta manera. Entonces, la segunda parte fue bloque académico. Entonces, ese bloque académico estamos manejando de recursos que trabajé con recursos asincrónicos y también trabajé con recursos sincrónicos. ¿Por qué? Porque los estudiantes tenían en su tiempo, tenían que revisar videos que ya estaban establecidos, hacer ciertas consultas a blog, buscar cierta información en páginas especializadas de la ISO, porque con eso que estamos manejando de una normativa que está regida a nivel internacional. Entonces ellos tenían que saber cómo buscar la información, cómo interactuarla, y algo que se manejaba es que había recursos de que ellos tenían que hacer dinámicas o juegos. Teníamos que trabajar con crucigramas, teníamos que revisar algún tipo de juego que ellos pudiesen manejar, pero todo bajo el concepto de la norma para poderlo chequear. Entonces, ellos tenían esas actividades asincrónicas trabajando con ciertos recursos y luego hablábamos también sobre actividades que eran sincrónicas. En este caso, activamos lo que se llama, lo que son las masterclass, que eran reuniones que hacíamos a través del Zoom, ¿ok? De manera de poder interactuar esas 25 personas conmigo y chequear qué habían entendido, cuáles eran las inquietudes que tenían y empezar a interconectar a través del Zoom diferentes grupos y allí también trabajamos como recursos de lo que era el cuestionario, de hacer la parte de las dinámicas, para que no solamente fuera una clase magistral de que yo empezara a hablar algunas láminas, sino que también teníamos este efecto para poderlo hacer. Entonces, esa parte de ese bloque académico estaba configurado con lo que era la parte asincrónica, la parte sincrónica, y había entonces un componente porque estos auditores tienen que demostrar conocimientos y habilidades cuando están haciendo una auditoría. Entonces es mucho más fácil cuando yo la hago face to face con las personas, pero en este caso yo tengo que utilizar un entorno virtual y eso es la auditoría remota. Entonces, en este caso, ellos tuvieron que también conocer, aprender lo que era el Zoom, conocer lo que era el Team, conocer diferentes herramientas para poder hacer la entrevista de forma virtual. Y esto sí lo hicimos de una manera sincrónica, porque teníamos establecido que ellos iban a hacer la auditoría a un determinado proceso, con unas determinadas personas, y ellos estaban entonces en ese ambiente de virtualidad para hacer las preguntas y cumplíamos entonces con todo lo que nos está especificando esa normativa que tenemos nosotros para poder formar auditores en sistemas de gestión. Entonces,
Allí estamos manejando que ese bloque académico, hablamos sobre la información, también tuvimos esos punticos de rebote para ver cómo estaban ellos captando, no estaban captando, cómo el alumno nos indicaba que no entendían y había mucha interacción entre los alumnos. O sea, que en este caso, eso se lo habíamos dicho en el bloque cero. Yo le había indicado que íbamos a trabajar con esta información. En algunos casos, algunos socios de aprendizaje no entendían muy bien cómo era el sistema porque estaban acostumbrados a que el facilitador les ayudara en buscar toda la información. Pero en este caso le decíamos que esta era una nueva manera, una manera de trabajar, una manera de buscar la información y que cuando estamos haciendo en verdad una auditoría, tenemos que tener esa habilidad para buscar la información en la empresa. Entonces, ellos captaron rápidamente lo que eran de esos 25 socios de aprendizaje. Al principio, claro, hay una resistencia al cambio. Ellos siempre decían que cómo lo íbamos a hacer. Una vez que terminamos nuestras semanas de actividades, hicimos lo que era la parte de la comprobación, que lo hicimos a través de un role play, de manera que ellos lo manejaron, ellos se visualizaron lo que estamos haciendo nosotros en este caso, pero en la pantalla con varias personas interactuando y haciéndole ciertas preguntas para poderlo hacer. Entonces, teníamos las evaluaciones que se estaban manejando, aprendieron a cómo iba a ser las evaluaciones, hubo evaluaciones individuales y hubo evaluaciones en grupo, porque habían actividades en las cuales esas 25 personas las conformé en 4 grupos. Entonces, ellos estaban preparando cualquier información y también entender cómo subían esa información en el aula virtual. Porque me había dado cuenta en las primeras semanas que no entendían cómo subirme la tarea y me decían, oye, profesora, ¿le puedo mandarlo en el email? Y le decía, no, tienen que utilizar el aula virtual, porque el aula virtual se tiene que manejar de una manera mucho más sencilla. Entonces yo le preguntaba, ¿pero qué no entienden? ¿Qué información les falta? Entonces, en ese detalle, allí tuve también un proceso de mejoramiento como facilitadora, en que muchas veces las instrucciones para que ellos pudiesen accesar a la información, tuve que mejorarla. ¿Okay? Entonces, ese fue, creo que es un proceso de mejoramiento, tanto de mis socios de aprendizaje como en el caso mío, pero tenía un gran apoyo que estaba con mi curso en línea y cualquier detalle yo podría también hacerle ciertas preguntas al facilitador para ver cómo lo estábamos manejando. Hablamos entonces que hicimos el bloque de cierre, de manera en el cual algo que era importantísimo era colocar esa lista de las personas que habían culminado, ese efecto en el cual esas 25 personas decían, pero ¿qué pasa que yo no estoy allí? Entonces, en ese detalle, yo le decía, es que tenemos que cumplir y va a aparecer esas listas sobre las personas que habían cumplido el 70% de todas las actividades, más el role play, más el examen. Entonces, en este caso, una vez que habías cumplido el porcentaje que se había manejado, aparecían en las listas. Entonces, esa parte de cierre también fue muy interesante porque para ellos se le creó una especie de competencia para poder ellos estar en esa lista lo más rápido posible y aparecerlo. Luego hicimos lo que era la evaluación y muy satisfecha estoy por los resultados porque los grupos, los socios de aprendizaje colocaron entre las encuestas que hicimos que habían entendido, que habían comprendido cómo hacer una auditoría, porque mi principal objetivo es que esos socios de aprendizaje puedan utilizar esos conocimientos de esas normas técnicas, poderlas aplicar y poder hacerlo en tiempo real, ¿ok? Una entrevista en una empresa y poder hacer unos resultados. Entonces, aplicando este sistema de capacitación con lo que nos han enseñado en todas las técnicas en el grupo FATLA, me siento muy contenta, estoy muy agradecida de esas habilidades y esos conocimientos para poderlo trabajar y de ese conocimiento, de esas herramientas
de cómo lo debemos tener, y algo que es importante es ese toque personal que tenemos que tener en nuestras aulas virtual para verlas bonitas, para verlas prácticas y para verlas de una manera sencilla que nuestros socios de aprendizaje los quieran participar. Entonces, esta es la exposición que estoy haciendo sobre la capacitación de auditores utilizando una aula virtual que es el Moodle. Mi nombre entonces es Keila Soteldo y soy desde Venezuela. Muchísimas gracias.